continuar con la grabación. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Estuvimos resolviendo problemas de continuidad, ¿no? En la clase anterior. Y pues vamos a continuar ahí, para entrar a la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Ok, resolvimos este de la tobera, el del motor de reacción. Muy bien, vamos a concluir con este. Analícenlo y lo resolvemos. Y si lo resuelven ustedes, mejor, ¿no? Un tanque rígido, dice, de 1 metro cúbico contiene aire cuya densidad es de 1.18 kilogramos sobre metro cúbico. Está conectado a una línea de alimentación de alta presión a través de una válvula. Esta se abre y se deja entrar aire al tanque hasta que la densidad de este se eleva a 7.2 kilogramos por metro cúbico. Determine la masa de aire que ha entrado al tanque. Que tenga el resultado, me dice. Profe, ¿puede regresarle el problema, por favor? Sí. Listo. Tum, 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 tum. Tum, ahí está.
Vamos a un tanque rígido, metro cúbico. El volumen es constante, ¿no? Tanque rígido. Está conectado a una línea de alimentación de alta presión a través de una válvula. Ok. Vamos a poner una válvula y tiene un volumen de 1 metro cúbico y nos da una densidad inicial de 1.18 kilogramos a 1 metro cúbico. Está conectado a una línea de alimentación. Esta se abre y deja entrar aire al tanque hasta que la densidad cambia hasta 7.2. Densidad 2. 7.2 kilogramos por metro. Determine la masa de aire que ha entrado al tanque. No tenemos datos de áreas. Nos da el volumen solamente. Volumen que no cambia. Entonces, directamente la ecuación de continuidad, pues no tenemos datos suficientes, ¿no? Pero lo podemos calcular. El volumen es rígido, no cambia el volumen, lo que cambia es la presión. Y sobre todo, pues como cambia la presión, cambia la densidad. Tenemos aire comprimido, ¿no? Más denso. Entonces, en la ecuación de continuidad, cancelamos el volumen porque no cambia. Volumen 1, volumen 2. De hecho, el volumen de entrada es igual al volumen de la salida. Entra por el mismo lugar y el aire no se está saliendo del tanque por un lugar más grande, ¿sí? Entonces, el volumen 1 es igual al volumen 2 porque la válvula es por donde entra y por donde sale. Mi dispositivo donde voy a medir la continuidad es en la válvula, ¿no? Y la válvula tiene volumen, el volumen de entrada es igual al volumen de salida. Lo que pasa es que el aire se está almacenando en el tanque. Ok. Me quedan únicamente las relaciones de densidades, ¿no? Está bien fácil. Lo que pasa es que el análisis es lo que nos lleva a ver 7.18 menos. ¿Alguien tiene ya un resultado? Está curioso, problemita.
Está chistosillo, diría. Está chistosillo. ¿Sí? ¿Sí están chambeando en él o ya lo resolvemos? ¿Si alguien tiene algún dato? Como dicen cuando se casan, hable ahora o calle para siempre. Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí lo puedes resolver en el pizarrón, por favor? Sí. ¿Alguien tiene alguna forma, algún razonamiento lógico de esto? Antes que resolverlo, ¿verdad? Yo no, profe. Mire, ¿qué dice mi ecuación de continuidad para un proceso? Dice que flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. ¿Sí? Pero no hay que visualizar el tanque como, como mi sistema únicamente, ¿no? Sino la válvula. ¿Por dónde pasa el fluido? Recuerden que la ecuación de continuidad trata de un fluido que fluye a través de un sistema y tenemos una velocidad a la entrada, una velocidad a la salida. Como el problema del tanque, ¿no? Va disminuyendo la velocidad del fluido en el tanque, va disminuyendo la altura, pero también va disminuyendo porque está saliendo a la salida, ¿no? Disminuye aquí porque sale cuando hicimos el problema del tanque. Entonces, si analizamos la válvula y el hecho de que se esté almacenando en el tanque, pues sabemos que está ahí, nos ayuda a solucionar, pero realmente es la válvula. ¿Qué pasa a través de la válvula, no? Entonces, ya tengo listo el pizarrón. Voy a poner. Ujú. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, el marcador. Ahí ya no tengo marcador negro. Ya no tengo marcador negro. Vamos a ver. Es el dibujito rápidamente. ¿Se ve? Sí, el rojo se ve muy bien. Sí. ¿Sí, verdad? Ok, vamos a inyectar aire. Aquí hay una válvula. Lo voy a dibujar de otra forma. Está la válvula. Una válvula siempre restringe el flujo, ¿no? Porque se cierra y se abre, ¿no? Pero está abierta ahí y viene el fluido, viene el aire. Primero tenemos un estado 1 con una densidad de 1. ¿Qué? 1.8. Y nos dice que el volumen es tanque rígido de 1 metro cúbico.
Profe, la densidad no es 1.18. Sí, 1.18. Cierto. Nicole, 1.18. Y nos dice que entra aire y la densidad final es de, a ver si la anoté bien esa, Es 7.20. 7.2. Ok. Eso es. Y pasa, dice, sí, ¿qué está pasando aquí? Se incrementa la densidad porque el tanque es rígido y estamos comprimiendo el aire. La ecuación de continuidad que nos dice, el flujo másico, bueno, rho A es igual a rho B a 2. Pero esa ecuación de continuidad no la puedo aplicar en el tanque, ¿no? No la puedo aplicar en el tanque. La voy a aplicar en la válvula, en donde está pasando el fluido. Acá no. Acá la consecuencia de que el tanque sea cerrado y sea rígido es que se incrementa la presión y por lo tanto se incrementa la densidad. Pero si analizo aquí, veo que qué densidad tengo de fluido a la salida de la válvula. 7.2, ¿verdad? Porque está dentro del tanque. Y la densidad inicial era de 1.18. ¿Qué área tengo de entrada aquí a la de la válvula? La misma área que el área de salida. ¿Sí? Por lo tanto, las áreas son iguales. ¿Sí? ¿Qué velocidad tengo a la entrada y qué velocidad tengo a la salida de la válvula? Digo, no qué velocidad, no desde el punto de vista del valor numérico, sino cómo son las velocidades a la entrada y a la salida de la válvula. ¿Cómo deberán de ser las velocidades? Iguales, diferentes. Iguales. Iguales. ¿Por qué? Sí deben de ser iguales. Si la velocidad a la entrada fuera más baja que la velocidad de salida, que la velocidad que pudiera haber a la salida por el efecto de la presión que se está generando ahí, el fluido nunca entraría, ¿no? ¿Checan eso? O sea, conforme adentro la presión se va incrementando, va cambiando la velocidad, ¿verdad? Pero también tiene que cambiar la velocidad de afuera, porque si no, no entraría más aire. La velocidad es el empuje, ¿no? La energía cinética del aire cuando está entrando. Tiene que ser cuando menos igual siempre que el que está dentro. Y ni siquiera igual, ¿no? Realmente debe de ser un poquito mayor para que pueda entrar el aire, si no, no va a entrar nunca, ¿no? Porque es un sistema cerrado. Pero vamos a suponer que son prácticamente iguales, un poquito mayor una que la otra para que siempre siga entrando aire al recipiente. De otro modo nunca entraría, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que puede ser una velocidad constante, puede ser una velocidad que esté cambiando con respecto al tiempo, pero siempre manteniéndose muy cercana a las dos para que siga entrando aire al tanque. ¿Sí checan eso? En la válvula. ¿Sí? Entonces las velocidades prácticamente deben de ser las mismas, no iguales, ¿no? También caemos en ese aspecto, ¿no? De que no pueden ser iguales porque entonces, siempre el concepto aquí es que como el tanque es cerrado, está generando una presión interna que hace que cada vez sea más difícil meter el aire, ¿no? Entonces, debe de estar empujando a la misma, el aire debe entrar a la misma velocidad, pasar por la válvula y entrar al tanque. Entonces, las velocidades son iguales, prácticamente.
Aquí estamos haciendo el análisis, ¿no? Acá el tanque está almacenando el fluido. Por lo tanto, nos queda que la densidad 1 es igual a la densidad 2. Y analizamos eso. Densidad 1, 1.18 kilogramos por metro cúbico. Es igual a 7.2 kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿cómo es el volumen del tanque? Como el dato, No, o ¿cómo si es? es constante. Es constante. Por lo tanto, el metro cúbico que está abajo también se cancela, ¿no? Porque todo está medido por metro cúbico. Si mando el metro cúbico de un extremo al otro, bueno, se divide y se cancela, ¿va? Porque no cambia el volumen, es el mismo. Esa masa está contenida en el mismo volumen. Todo se cancela. Volumen constante, rígido. Entonces, me queda únicamente las masas. Entonces voy a llevar el sistema de equilibrio, ¿verdad? Para poder resolver. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Pongo el sistema en equilibrio, lo igualo a 0 y resuelvo. Quiere decir que lo que voy a calcular es realmente el cambio de masa en mi tanque. ¿Y el cambio de masa cuánto es? Porque es lo único que nos quedó. ¿Qué diferencia hay entre el 1.18 que había al inicio y el 7.2 que había al final? 6 kilogramos, ¿no? ¿No? Casi 6, ¿no? 6.02. Ok, 6.02. Observo aquí, digo, si esta es mi masa final y esta es mi masa inicial, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia de masa, es decir, la masa que entró, es igual a 7.2 menos 1.18. La diferencia de masa es 6.02 kilogramos. Por eso les dije que estaba medio chistoso, ¿no? Estaba medio chistoso. El volumen es constante. Y en donde está esa masa, me queda únicamente la relación de las densidades. ¿Qué pasa a través de una válvula? Suponemos, ¿verdad? Que la válvula a la entrada es igual a la salida. Y de hecho así es, ¿no? Ustedes desbaratamos una válvula, se van a dar cuenta de que el orificio de entrada es igual al orificio de salida, siempre. A menos que sea una válvula de estrangulamiento, que es otro tipo de válvulas. Se utilizan mucho en los aires acondicionados y eso, ¿no? Ahí disminuimos el diámetro para hacer un cambio de fase en mi fluido, ya sea por expansión o por compresión o reducción de área. ¿Sí? Se forma como una toberita, ¿no? Más ancho, menos ancho. Pero esos son otro tipo de válvulas. Aquí suponemos que es una válvula simple que permite el acceso al tanque del aire, ¿no? Y no hay otra manera de suponerlo porque fíjense que nomás nos da dos datos nomás. Nos dice que el volumen del tanque es 1 metro cúbico, nos da la unidad. Y nos dice que es rígido. Y nos da las densidades solamente. Entonces, lógicamente, allá dentro de ese tanque, y nos pide la masa. Pues simplemente la diferencia de las masas entre lo que ve a la entrada y lo que ve al final, porque todo lo demás se mantiene constante. Muy bien, vamos a continuar. En- ah, ah, esta situación del análisis de continuidad, pues depende mucho del sistema realmente que estoy analizando, ¿no? Nomás hay que centrarnos bien en dónde vamos a analizar la continuidad. Es todo, ¿no? ¿En qué parte? ¿Qué punto? Ujú. Reemplazar destacado.
Muy bien. Vamos a entrar a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, ¿qué me relaciona? La ecuación de Bernoulli realmente es una ecuación de energía, ¿sí? Pero una energía representada con parámetros de presión, parámetros de altura, parámetros de densidad. Entonces, y la velocidad del fluido. Entonces, realmente es una energía de presión, una energía cinética y una energía potencial. Las tres energías las involucró Bernoulli en una ecuación muy simple, pero que tiene mucha aplicación. Y se utiliza para un proceso en el cual tenemos una situación de entrada, así como veíamos con la ecuación de continuidad, y una situación de salida. Características de entrada, características de salida. Entonces, para un fluido que fluye, ¿cómo sale el fluido de mi tanque con respecto de cómo va bajando su nivel en el tanque? ¿Sí? Tenemos condiciones de salida y condiciones iniciales y condiciones finales o condiciones de reducción de volumen contra lo que va saliendo del tanque. Y podemos analizar en función de la energía el trabajo que se hace por ese fluido para realizar ese flujo. Y para realizar ese trabajo, pues consume energía de presión, que se llama, que es la presión que hemos estado calculando hasta ahorita, esa presión. La energía cinética en función de su velocidad, y también consume o transforma, ¿no?, la energía potencial que tiene mi fluido entre un estado inicial y un estado final para cada uno de ellos. Es una ecuación relativamente simple. Y lo interesante de la ecuación de Bernoulli es que, a pesar de que es realmente la energía mecánica de mi sistema, ¿verdad?, que involucra energía de presión, potencial y cinética, también la podemos representar como cargas o como alturas. Y eso es muy práctico para otros dispositivos mecánicos a través de los cuales medimos las presiones, medimos las velocidades de flujo en diferentes sistemas o tuberías. Se adapta a la ecuación de Bernoulli para poderla manifestar como alturas. Es decir, podemos colocar un tubo pitot o podemos colocar un manómetro diferencial en una tubería, y en función de las alturas hacemos la interpretación hacia las energías. Cuando medimos alturas le denominamos cargas, ¿no? Y podemos interpretar la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión a través de alturas, ya sea dividiendo entre la densidad o dividiendo entre la gravedad. Entonces transformamos la ecuación de Bernoulli para diferentes formas de medir el trabajo realizado por un fluido a través de tuberías o de un sistema, ¿no? Entonces dice eso, así, ¿no? Brevemente, en la presentación, pues ya muy técnico, ¿no? La interpretación. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. Esta es nuestra ecuación de Bernoulli. Como les comento, la deducción matemática viene ahí, pero pues no nos interesa tanto. Si la quieren checar, pues tienen curiosidad de cómo se define cada una de ellas. Y llegamos a esta expresión que es la que utilizamos nosotros, ¿no? Aquí tenemos la energía de presión. Aquí tenemos la energía de velocidad. Y aquí tenemos la energía potencial. Sabemos muy bien que la energía potencial está en función de la gravedad y la altura que tiene el fluido en un determinado momento, ¿no? La energía cinética, pues, es la velocidad, un medio de la velocidad al cuadrado. Y entonces está presente la masa, ¿no? Pero pues sabemos que está presente en todo momento, y ese flujo másico se supone que es constante, de acuerdo a lo que vimos al inicio, ¿no? Y la energía de presión. La presión entre la densidad nos da la energía de presión, ¿sí? Recuerden que la presión es una fuerza que o se convierte directamente en trabajo, es decir, en energía, o se queda como una cantidad llamamos, pues así le llamamos energía de presión. Por ejemplo, si queremos comprimir un líquido y le ejercemos una presión, pues no realizamos realmente, no se manifiesta un trabajo del fluido mientras lo tenga yo en teoría comprimido. No cambia su volumen, pero lo estoy presionando. Entonces decimos que ahí hay un trabajo de presión, aunque el fluido realmente no se esté moviendo ni se esté comprimiendo.
En el momento en que le hagamos un hoyito a ese recipiente, esa energía de presión va a hacer que el fluido salga disparado por el hoyito, ¿no? Y vamos a ver que tiene una gran velocidad porque estamos ejerciendo una presión en el fluido, ¿no? Es esta que está aquí, ¿no? Esto más la velocidad que tiene, más la posición que tiene. Y eso lo vamos a interpretar en los dos puntos de mi sistema de flujo, al inicio o a la salida, abajo o arriba, dependiendo de cómo se está comportando el fluido, ¿no? Si es un tanque, la parte de arriba, mi posición inicial, la parte de salida, mi posición final. Si es una manguera, a la salida de la manguera y mi estado o mi punto final allá donde está cayendo el chorro del agua. Entonces, o una tubería a través de la cual va fluyendo el fluido y quiero aplicar medir las presiones o medir las velocidades de flujo entre un punto y 2 metros adelante el otro punto. Y vamos a medir entre esos dos, aplicar la ecuación de Bernoulli entre esos dos estados o puntos, localizaciones, y podemos determinar velocidades que lleve el fluido ahí, qué presión lleva el fluido ahí, y, y es muy práctico, ¿no? Claro, pues tenemos que manejar algún dispositivo, ¿no? Pues ya sería un tubo pitot, o sería un manómetro diferencial, o sería un manómetro de carátula directamente que me mida la presión en un punto y la presión en el otro punto. Pues siempre tenemos que disponer de las herramientas para medir las características que intervienen en la ecuación de Bernoulli, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es nuestra ecuación y es la que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo se transforma, ya sea que divida entre la gravedad o divida. En este caso aquí ya tenemos la densidad que multiplica por la densidad para cancelar la densidad. Entonces, nos dice la ecuación de Bernoulli determina que la suma de la energía de flujo, la cinética y la potencial de una partícula de fluido a lo largo de una línea de corriente es constante. Es lo que dice la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, la energía cinética y la potencial del fluido pueden convertirse a energía de flujo y viceversa en el curso del flujo, lo cual hace que cambie la presión. ¿Sí? Claro, ¿no? Pueden variar las dos, la energía cinética y la energía potencial, y la energía no se puede destruir, solamente se transforma, se cambiaría o se manifestaría como una energía de presión entre las tres. Son tres tipos de energía, pero están combinadas entre ellas, ¿no? Y están dentro de un mismo fluido. Así que si baja su energía cinética es porque se está convirtiendo o en energía potencial o en energía de presión. O si cambia su energía potencial es porque se convirtió en energía cinética o se convirtió en energía de presión también, directamente, ¿no? Nos dice cada término de esta ecuación, de la ecuación de Bernoulli, tiene unidades de presión y por lo tanto cada uno representa alguna clase de presión. Es lo que les comentaba, ¿no? Al final de cuentas podemos transformar la expresión de la ecuación de Bernoulli a cargas, ¿no? A otro tipo de expresión, pero que siguen manifestando lo mismo, ¿no? P dice, ¿qué hicimos aquí con esta ecuación para convertirla en una expresión de presión? Observen esta ecuación. ¿Qué fue lo que se hizo con esta? ¿Ya la checaron? ¿Es la misma o no? Aquí esta está en forma de energías, ¿no? La energía cinética, la energía de presión, la energía potencial, que lleva un fluido a la entrada y a la salida de un sistema de flujo. ¿Y esta qué me representa? ¿En qué cambió la expresión? La densidad que ya no está abajo de o sea, ya no está dividiendo la presión,
sino que ahora está multiplicando. Ujú. Lo que hicimos fue multiplicar por la densidad, o sea, quitarla. ¿Cómo quito? ¿Cómo transformo mi ecuación? Es curioso esto, pues simplemente jugando con las variables nos damos cuenta de que la ecuación representa cosas diferentes dentro de mi fluido. Si aquí tengo la densidad, decimos, bueno, y si quito la densidad de aquí, esta energía me va a quedar únicamente como presión. Esto es energía. Si sacan las unidades de eso, se van a dar cuenta de que son unidades de energía. Pero si quito la densidad, me queda la presión solamente, kilopascales, por ejemplo. Y para quitarles la densidad de aquí, multiplico todos los términos por la densidad, ¿verdad? Para que matemáticamente mi ecuación no cambie, ¿no? Sigue siendo la misma. Entonces multiplico todo por la densidad. Y al multiplicar por la densidad, cancelo densidad, me va a quedar aquí densidad, me va a quedar aquí densidad, cancelo densidad, y aparece la densidad en los otros términos. Al analizarla, observen que pasa eso, ¿no? Aquí estoy en un solo extremo de mi sistema, ¿no? Porque estoy analizando la conversión. Sabemos que lo mismo ocurre en el otro extremo. Entonces, si analizo las unidades que tengo aquí, son unidades de presión. Si analizo las unidades que me da aquí, si sustituyo unidades, son unidades de presión. Entonces, significa que convertimos nuestra ecuación, que primero estaba en función de las energías, ahora está en función de las presiones. Al multiplicar por la densidad, y cambiar la expresión de la propiedad. ¿Okay? ¿Y qué representa cada una de las presiones? Pues esta presión sabemos que es la presión de trabajo, es la energía de presión. Si tengo un tanque almacenado, un tanque de fluido, la carga hidráulica es la que genera la presión, ¿verdad? Entonces, mientras el fluido esté estático, esa presión es una energía de presión. Quiere decir que en un determinado momento se va a convertir en trabajo. Entonces, realmente en ese estado inicial, antes de que se convierta en trabajo, es una energía de presión almacenada, se denomina presión estática, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? En hidrostática, presión estática del fluido. Por eso este punto dice, es la presión estática. ¿Sí? Esta es posición en un momento dado, este es movimiento, esta es la carga en un momento dado, la carga, la situación del fluido almacenado, no se mueve, está estático. Este es cuando se mueve y este es dependiendo de su posición. Entonces, esta es la presión estática. No incorpora efectos dinámicos, dice, que haya dentro del fluido, ¿no? Si el fluido se está agitando y eso no, está estático el fluido. Representa la presión termodinámica real del fluido. Esta es la misma que la presión usada en la termodinámica y las tablas de propiedades. La presión. ¿Sí? Esta es la presión dinámica. La presión de movimiento, pues claro que sí, porque está en función de la velocidad. Representa el aumento en la presión cuando el fluido en movimiento se detiene de manera isentrópica. ¿Sí? Recuerden que es ideal esto, ¿no? Estamos considerando que no tenemos pérdidas porque está la fricción, están otros, si el movimiento del fluido se va moviendo, pues sabemos realmente que pierde siempre cantidad de calor, cantidad de energía por efectos de fricción, cambios de velocidad y todo eso. Pero lo consideramos isentrópico, no hay pérdidas, ¿no? Recuerden, entropía representa pérdidas. Y la presión hidrostática, esta, que está en función de la gravedad, la cual no es presión en un sentido real, dice, porque su valor depende del nivel de referencia seleccionado. O sea, la altura, ¿no? Y no tanto la altura del fluido, sino con respecto de qué nivel estoy midiendo yo la posible o la energía potencial que tenga un fluido o un objeto, ¿no? O sea, una piedra que esté en el cerro, que esté en un cerro, o un líquido que esté allá arriba de un cerro en un tanque, yo puedo medirle diferentes energías de posición. Yo puedo medir la energía al pie del tanque, o 10 metros más abajo, tiene una diferente energía potencial. O en el fondo, ya hasta el piso, en el valle, al pie del cerro, ahí tendrá una energía potencial diferente. Entonces, depende, como dice aquí, del nivel de referencia con el cual lo estemos midiendo. Entonces, cuando resolvemos problemas, nos ubicamos muy bien
Primeramente lo que hacemos cuando resolvemos problemas de ecuación de Bernoulli o para el movimiento de un fluido, cuál es mi nivel de referencia? ¿Cuál es mi punto de referencia? Y debemos de seleccionar pues aquel que es el adecuado para mi sistema y que me simplifica la operación o la resolución de mi problema, ¿sí? Si tomo un determinado nivel de referencia, me doy cuenta de que ahí se cancelan varias propiedades, pues ahí me ubico con preferencia de otro nivel donde puede ser más complicado resolver, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ecuación de Bernoulli en función directamente de las energías. Y aquí ya tenemos otra en función de las presiones. Y tenemos otra transformación también de la ecuación de Bernoulli. No, aquí está, ¿sí? Para ver las dos juntas. Y nos dice que observamos esta ecuación, ¿qué diferencia hay con esta? Observen, vamos a ver un término, ¿no? Presión entre densidad. Y aquí tenemos presión entre densidad y entre gravedad. Lo que se hizo aquí fue dividir entre la gravedad, de tal modo que nos queden puras alturas, ¿sí? Aquí observamos que al dividir entre la gravedad, la ecuación de Bernoulli, dividido entre la gravedad, presión entre gravedad y densidad, si nos sustituimos datos ahí, nos van a quedar metros como unidad final. Si divido aquí entre la gravedad, nos van a quedar metros. Si divido aquí entre la gravedad, se cancela la gravedad y nos quedan metros. Y todas son metros, se denomina cargas. Entonces transformamos la ecuación ahora. Primero la tenemos con puras energías, después la tenemos con puras presiones y después la tenemos y nos ayuda también con puras alturas. Y sigue siendo la misma ecuación, pero me da diferente información o me da una misma información pero presentada de diferentes maneras, como presión, como alturas o como energías. ¿Y cuál voy a usar en un determinado problema? Pues depende de lo que yo quiera estimar, ¿no? Lo que queramos calcular de ese sistema de flujo. ¿Sí? Porque hay diferentes instrumentos de medición. Hay instrumentos que me permiten medir energías, hay instrumentos que me permiten medir alturas de flujo y con eso interpretar presiones. O puedo medir directamente las presiones de mi sistema. ¿Okay? Entonces, esta expresión, vamos a ver aquí, se denomina cargas, alturas, ¿no? Es la ecuación de Bernoulli en función de las cargas. La anterior era en función de las presiones. Entonces, el primer término dice la carga de presión. Fíjense que ahorita era la presión, ¿verdad? De mi proceso. La otra era la presión dinámica o la presión de movimiento. Y la otra era la presión de carga, ¿no? La presión dependiendo de la posición. Aquí son carga de presión. Depende, esa presión va a depender de la altura que tenga mi fluido. Representa la altura, dice, de una columna de fluido que tenga mi fluido, que produce la presión estática, que se definía en la otra ecuación, ¿verdad? Esta era la presión estática, ¿no? Esta es la presión estática. Y el segundo término es la carga de velocidad. Ya no es la presión de velocidad, es la carga de velocidad. Y la última es la carga de elevación, ¿sí? Ya no es en sí la presión hidrostática, ¿no? Generado por la altura, sino que es la carga de elevación. Representa la energía potencial del fluido en sí. ¿Okay? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí con la ecuación de Bernoulli con sus tres representaciones diferentes que se obtienen o multiplicando por la densidad para dejar libre la presión o dividiendo entre la gravedad para dejar libre la energía potencial como una altura y todos los demás términos quedan también como alturas, ¿no? Entonces, unas son cargas, otras son presiones y otras son energías. Y ya miraríamos en la clase de mañana, mañana tenemos clase, ¿no? Su aplicación en diferentes sistemas de flujo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, No, profe. sale. Nos vemos mañana entonces para resolver algunos problemitas de Bernoulli. Profe, por asistencia. Mande. Gracias, profe.
¿Me puede poner asistencia? Claro, ¿con apellido? Caballero. Ah, sí, caballero. Caballero. Sí. Muy bien tu voz, pues. A muchos, a ustedes los conozco muy bien por su voz. Luego oigo su voz, pero luego no me acuerdo del apellido. Soy re malo para los nombres, ¿no? Ya saben. ¿Alguien más? Aparte de caballero. ¿No? Gracias, profe. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, Gracias, profe. de nada. Nos vemos. Mañana. Bye, Sí. profe, hasta mañana. Gracias. Bye. Gracias, profe. De nada, cuídense. Bye.